Este fin de semana fue propicio para que la ciudadanía vea, o mejor dicho, aguante lo que significa la ineficiencia de un monopolio estatal eléctrico representado por la ANDE. Pero igualmente sería conveniente no aprovecharnos de este momento en el sentido del evento meteorológico severo que es puntual, sino que vamos a solicitar el fin del monopolio eléctrico por consideraciones, digamos ya un antecedente histórico, que si nos ayudan para poner ante la cámara para que la gente pueda verificar cuáles son las consideraciones bajo las cuales tenemos que solicitar como ciudadanos el fin del monopolio eléctrico. Estas consideraciones son los abusos recurrentes, reiterativos contra los usuarios. Estamos hablando también de principios democráticos. Vos hablaste del tema de MOPC, temas morales. Y aquí estamos hablando de igual forma principios democráticos que están vulnerados. Es decir, en el sentido de la igualdad ante la ley. No hay, digamos, esa dignidad humana en el sentido de que todos somos iguales. Se vulnera, con el monopolio por ley de Andes se vulnera el principio moral y democrático. También tenemos que la vigencia de la seguridad jurídica está en peligro o directamente pisoteado por la ley de exclusividad de la ANDE. Y también, como corolario, el tema de la negociación estratégica para el tema Itaipú 2023, dependemos de la capacidad o de las limitaciones de la ANDE. Si es que vamos haciendo un repaso de punto por punto, ingeniero, en el primero luego la gente ya va a entender a qué nos referimos, porque tanta gente que muchas veces tiene que pagar de más por servicios no recibidos, cuántas veces nos quedamos sin energía eléctrica, ¿cierto? No solamente en este hecho puntual del fin de semana, hace falta que haya un viento frío, un viento fuerte, o mucho calor, o mucho frío, o llovió mucho, es decir, cualquier situación ya hace propicio un corte de energía eléctrica. Eso la gente sabe perfectamente a qué se refiere. Sí, y justamente, pero vayamos más, para hacer un poco de antecedente, para tener una visión un tanto más general del por qué estamos pidiendo, podemos avanzar inclusive con la siguiente placa. Con la siguiente placa. Acuérdese el ciudadano que la ANDE cobró en forma indebida debido a las lecturas no realizadas de los medidores. Y esta acción de la ANDE era reiterativo. Las mismas autoridades de la ANDE indicaban que era una costumbre habitual hacer facturaciones sin tener las debidas medidas de los medidores, justamente. Sigue siendo un promedio así alegre. Sí. Otro punto en cuanto al tema son las pérdidas de electricidad. La pésima gestión técnica de la ANDE de la electricidad significa entre 150 a 200 millones de dólares anuales que son directamente cargadas a las facturas de la gente, de nuestra factura. Eso es, las conexiones clandestinas serían... Conexiones clandestinas, los diseños mal hechos de las redes que se sobrecalientan en exceso porque no tienen el calibre técnico necesario. Todo eso significa alrededor de entre 25 a 30% de pérdida de energía, que en términos monetarios significa unos 200 millones de dólares anuales. O sea, estamos hablando también a nivel de gestión de las autoridades de la ANDE. Acordate, bueno, creo que va a ser difícil. El tema de la gestión financiera de la ANDE, en la década de los 90 hasta el año 2002, la ANDE prácticamente fue en quiebra. Tenía rentabilidad negativa. El promedio fue en los años 90 1% negativo. Perdía a lo largo de 12 años, perdió plata directamente la ANDE. Recién se recuperó por obra y gracia del tema de los excedentes de Itaipú que empezaron en el 2003. O sea, la gente, las autoridades de la ANDE, mientras su institución estaba perdiendo plata a borbotones, ellos, las autoridades, vendían, o mejor dicho, regalaban la electricidad a las distribuidoras argentinas y brasileñas. ¿Sabes, Gladys, a qué precio vendían a la distribuidora argentina? A $10 el megawatt hora. ¿A cuánto nos vendían nosotros los ciudadanos paraguayos? A 40. El récord
de esas ofertas tan amigables con nuestros vecinos fue en el año 2002 y 2003. Era aproximadamente $6 el megawatt para los vecinos y para nosotros los paraguayos era 40. Bueno, y en este caso no es solamente es fácil hacer limosna con el dinero ajeno, también hablamos de que evidentemente ahí hubo pagos de coima o algún tipo de beneficio plus económico, irregular, ilegal para acceder a semejante cesión. Claro, y para que tengas en cuenta, en ese momento del récord de oferta para los vecinos, el gerente financiero de la ANDE era Pedro Ferreira, el héroe de Marvel del año 2019. O sea, si conocemos todos los antecedentes, ninguno se escapa. Ninguno merece estar siquiera ni siendo barrendero para la consideración de Itaipú 2023. Te descuidas y los maletines van a estar presentes. Eso es un hecho, pero los antecedentes muestran, no es que estoy hablando. Tenemos, el diputado Villarejo había pedido un pedido de informes a la ANDE hace un año, aún no le dan. Una vergüenza la falta de respeto a nuestros representantes por parte de funcionarios menores de la ANDE, imagínate. Otro tema que tenemos para consideración es el siguiente, lo que habías mencionado, la calidad de la energía que descomponen los equipos de las industrias, fallas prematuras. ¿Por qué? Porque no toman la atención correcta, no le satisface en cuanto a la calidad, a las especificaciones técnicas del servicio, ni qué decir los electrodomésticos de la gente. Se descomponen licuadoras, aire acondicionado por caída de tensión. Esos son fallos eléctricos que en cualquier país, habiendo una regulación, eso lo tiene que desembolsar. Inclusive los cortes deberían ser reembolsados en el periodo siguiente, pero eso se debe hacer con una ley eléctrica general, no atacando en forma puntual como están visto algunos parlamentarios que quieren hacerlo. Otro punto, estamos hablando, por ejemplo, de los beneficios, pero intolerables, inmorales de los funcionarios. Los funcionarios tienen doble aguinaldo, no pagan, solamente pagan la mitad de la factura de energía eléctrica. Tienen doble bono alimentario, subsidio por casamiento, subsidio por fallecimiento, subsidio de todos los costados. Un ciudadano normal no tiene esos beneficios. No tiene esos beneficios. ¿Y quién le está solventando esos costos? Eso va a la factura y lo está pagando una persona que ni siquiera debe tener puesto de trabajo normal. Y decir que tiene un beneficio como un salario, un aguinaldo, sí, eso es lo que estipula la ley. Pero como los funcionarios ANDE no compiten, no saben lo que es competencia, entonces ellos no sienten que esto es inmoral. Entonces, tenemos también otra consideración. Y otro punto, si te acordás que lo que dijo justamente el inefable Pedro Ferreira, que no planchemos la ropa. Claro, cuando se le embreta a la autoridad de turno de la ANDE, te dan consejos de, bueno, no usen nomás la energía para que nos alcance a todos. Entonces, anda con la ropa arrugada, no te bañes con agua caliente y ese tipo de respuestas que quizás en el fondo hay algún tipo de explicación ilógica, pero que dadas estas circunstancias que estás describiendo previamente, es una burla para la gente. Totalmente, totalmente. La siguiente consideración que habíamos mencionado justamente es en cuanto a los principios democráticos. Justamente ahí está. La ANDE se coloca fuera de los principios democráticos, republicanos y de la Constitución. ¿Por qué? Y tiene una exclusividad del abastecimiento. El ciudadano debe saber que la ANDE es el único que puede vender electricidad en el país. No hay otra empresa que pueda vender electricidad en nuestro país. Y en nuestra Constitución se habla del monopolio justamente. Que lo prohíbe. Que lo prohíbe. Sin embargo, de facto, esto existe. Claro, por eso está en contra de la Constitución. Y ahí son tan culpables el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que siguen permitiendo que se pisotee la Constitución Nacional. También estamos hablando de funciones propias de un ente regulador. Estamos hablando de atribución de juez y parte de los reclamos de los clientes, de los usuarios, que no tienen otra instancia. Es regulador y es empresa a la vez. Es trapecista, es cajero, es el payaso, es completo. El circo lo maneja la ANDE
Pero la gente debe saber que eso está mal. La Constitución prohíbe los monopolios por ley. Ese es un punto importante. Y tenemos que los consumidores no tenemos derechos. Por eso es que necesitamos una ley eléctrica donde se consagren los derechos del consumidor, dónde recurre, a qué instancia recurre, los derechos de las comercializadoras, de las distribuidoras, porque ya no será ANDE la única. Justamente ese es el significado de acabar con el monopolio. El significado es desmonopolizar, no significa privatizar, significa abrir a la competencia, significa crear a través de una ley un mercado eléctrico donde se pueda licitar, subastar la energía de Itaipú, la energía de Yacyretá, la energía de Acaraí y de cualquier otra fuente, donde concurran oferentes, las generadoras y los que quieran comprar, comercializadoras, distribuidoras, abierto en un mercado inclusive para brasileños, argentinos y de cualquier nacionalidad. Esto va a ser un boom de inversión en nuestro país si nos animamos a liberalizar el sector eléctrico. Para que la gente también tenga un ejemplo, seguramente se recordará la audiencia, ingeniero, de aquella época en que había una sola compañía de teléfono celular. Las llamadas eran carísimas. Si querías llamar a otra operadora, carísimo te cobraban. El internet era por las nubes, inalcanzable para gente de nivel económico alto únicamente. Y después comenzaron a aparecer otras compañías y ahí ya la competencia obligó a que todos los precios bajen. Hoy tenemos el internet mucho más bajo, tenemos la posibilidad de que no nos cobren este tema de la interconexión y de la llamada a otras operadoras, y todo es gracias a la libre competencia. Y este mismo comportamiento es lo que vemos en un área de pronto quizás un poco más técnica o desconocida para nosotros, pero que el comportamiento es el mismo de la institución que tiene el monopolio. Siempre el que tiene el monopolio abusa. Es Exacto. Natural, abusa sí o sí. Gladys, qué suerte que me das ese ejemplo. Qué suerte que me das ese ejemplo. Acordate que la Copaco siempre es por ley el tema, el monopolio. Sí. La Conatel, a través de su reglamento, le daba el monopolio a la Copaco para las interconexiones de internet. El único que podía ofrecer servicio de interconexión internacional era Copaco. Eso fue hasta el 2008. ¿Cuál era nuestra situación en el 2008? Muchos recordarán que Paraguay estaba aislado del mundo. Teníamos 8% de penetración de internet en Paraguay. Al año siguiente, en el 2009, se libera internet, es decir, el acceso internacional. A partir de ese momento empiezan las operadoras privadas a crear sus redes de fibra óptica, que Copaco era la única que tenía el famoso triángulo. Aparecieron redes paralelas de las otras. Operador 2, operador 3, operador 4. Teníamos 4 anillos paralelos, sin problema. ¿Cuál fue el resultado? Hoy, al 2020, de ser el peor país en cuanto a penetración en Sudamérica. Paraguay era la peor, 8%. Pasamos al 76% de penetración, estamos en un nivel intermedio. En tan solo 10 años pasamos de la peor, de la cola de las posiciones, a un nivel intermedio por encima de varios países de Sudamérica. Y en el caso de la ANDE, ingeniero, ¿qué se necesita para el desmonopolio, además de la ley en sí? La ley va a dar un marco jurídico, pero ahí va a venir el privado y va a poder invertir. ¿Qué es lo que va a tener que hacer el privado? ¿Construir redes? ¿Cuál sería el paso? Muy buena pregunta, Gladys. Puedo poner una analogía para que la gente tenga razón o tenga una idea de lo que significaría eso. Porque dicen, no, entonces vamos a poner cable para aquí, cable para allá, vamos a llenarnos de cables. No, la cosa ya fue resuelta, la rueda ya está bien redondita. Si hay una ventaja, por llamarlo así, por ser el último país de América en que vamos a implementar una ley eléctrica, el último país, el único país que no tiene ley eléctrica, Paraguay, va a ser la siguiente. Suponga que el ciudadano puede pensar, o la gente puede pensar, en varios comercializadores de alimentos. Comercializador de lácteos, verduras, carnes, bebidas, mercadería en general. ¿Qué hace el comercializador? Pelea por el cliente, le da oferta, le ofrece todo lo que le tiene que ofrecer en cuanto a paquete de precio. A tal hora te doy esto,
aquello, ofertas, y consigue el cliente, consigue el favor del voto del cliente y le firma el contrato, ok, quiero tu leche, quiero tu bebida, quiero tu lácteo, quiero tu carne. ¿Cuál es el siguiente paso que hace el comercializador? Debe llegarlo al centro de consumo. Para eso, agarra su medio de transporte y lleva por la infraestructura de la ruta, y para eso paga el peaje correspondiente. Para irse acá a Coronel Oviedo, a Ciudad del Este, debe pagar peajes. Claro, no necesita construir una nueva ruta, ya tiene la ruta. Ya tiene la ruta. Usa nomás ya. Claro. Del mismo modo, en el sistema eléctrico van a haber 30, 40, va a ser libre la cantidad de comercializadoras que se puedan habilitar. ANDE va a ser una más, y ANDE va a estar separada. ANDE comercializadora, totalmente su contabilidad separado, sus funcionarios separados, todo su organigrama separado del gerenciador de cables. Va a haber un gerenciador de cables de la ruta. Va a haber un comercializador que va a pelear por los clientes, a la par de otros 30. Va a estar la ANDE generadora, que solamente tiene en realidad a Caraíbe, que es prácticamente muy pequeñito. Pero ahí va a estar ANDE generadora. Entonces, bien separado contablemente, no haciendo subsidios cruzados entre ellos. Vamos a saber, la ANDE va a ser libre de tener todos los empleados que quiera. Va a ser libre de darle todos los beneficios que quiera a sus empleados. Si le quiere triplicar la cantidad de salario, que le triplique. Ahora bien, va a tener que competir con 30 proveedores que van a ser más eficientes y van a tener más cuidado con los costos. Y probablemente no le gusten los precios de la ANDE. Entonces el ciudadano va a tener la opción de elegir una variedad de planes diferentes al de la ANDE. Y si la ANDE persiste con todos esos beneficios, y bueno, es una decisión gerencial, claro, y si asumen las quiebras, claro, y van a tener que quebrar. La van a agarrar.